recibir a nuestro hermano y amigo, secretario general del PLD, don Johnny Pujols. Está por aquí en este panorama de la mañana, hermano. De lo ridículo a lo sublime. Así buenos días, buenos días. Un gran honor estar aquí con gente que quiero. Gracias, hermano. Tengo muchísimos años conociendo y viendo crecer. Así es. Gracias por la oportunidad. Usted. Sí. Hermano, vamos a iniciar esta conversación sobre un debate que teníamos en la mañana de hoy, porque el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que ya abre aparentemente las puertas de par en par al tema de las candidaturas independientes, al margen de los partidos políticos. Hay otros países donde, como en México, que esto ya está más avanzado, y nos gustaría, en tu calidad de secretario general del PLD, tu opinión sobre esto, porque para los partidos esto es un reto. Esto es un reto, aunque inicialmente no se vea como una amenaza inmediata, es una situación que le genera situaciones a los partidos como organizaciones. ¿Cuál es la opinión tuya con relación a eso? Bueno, primero es importante que todos entendamos que cualquier decisión del Tribunal Constitucional no estamos obligados a cumplirla, ¿verdad? Lo que yo creo que sí hay que ponerle ciertas reglas a eso. Los partidos políticos, todos estamos sujetos a un conjunto de reglas que tienen que ver con la forma como nos financiamos, con los límites de la actividad política, los límites que tenemos dentro del marco de la Constitución y las leyes, el tipo de cosas que podemos hacer, el seguimiento que le tenemos que dar a los candidatos para las diferentes boletas de nuestras organizaciones. Y esas mismas reglas entonces tendrían que aplicarse a los candidatos independientes, sobre todo las que tienen que ver con el financiamiento, porque aquí hay un peligro. Fíjense que nosotros somos un territorio insular, es decir, tenemos muchas comunidades que están en la costa. Y imagínense mañana que una banda o un grupo de personas que se dedican a alguna actividad ilícita o al narcotráfico, por ejemplo, decidan poner un candidato independiente a la alcaldía de Miches. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? ¿Quién va a auditar los fondos que recibe esa persona? ¿Quién se va a encargar de verificar que esa persona... Digo, no, yo no estoy... Eso pasa actualmente, Johnny. Sí, pero mire, por lo menos a nosotros no nos ha pasado. Eso pasa en el sistema actual. A nosotros no nos ha pasado. Porque, bueno, ¿a quién nosotros? Al PLD. Nosotros nunca hemos tenido ni una persona presa ni sometida por narcotráfico. Y nosotros hemos tenido que rechazar candidatos solamente por la sospecha. Entonces, yo creo que independientemente de la decisión que ya está tomada, tenemos todos como ciudadanos que mirar con mucha cautela eso y ver cuáles son los controles y los filtros que se van a poner para que esa decisión sea positiva para la democracia, porque ya está tomada. Johnny, un privilegio tenerte aquí. Gracias, igual. Muchas cosas que hablar con Johnny, que es el nuevo y joven secretario general del PLD. Mucha gente te llama el pupilo de Danilo, pero los que te conocemos sabemos que tú tienes cabeza propia. Y mucha gente cree que al tú llegar ahí, vas a hacer lo que diga Danilo. O sea, como que Johnny va a ser un títere. Mucha gente ha querido decir eso. Me gustaría saber cuáles son tus planes frente a esa Secretaría General del PLD y también a propósito de los 51 años que cumplieron el pasado domingo, donde el presidente Danilo Medina daba su discurso y hablaba de que el PLD tiene que estar listo para en el 2028 volver al poder. ¿Qué van a hacer ustedes para recuperar la confianza de la gente? Bueno, son dos preguntas distintas. La primera tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer internamente en el partido. La Secretaría General fue muy competitiva porque tanto Iván como el compañero José Dantes son compañeros destacados que tienen una trayectoria y que tienen un trabajo hecho y tenían propuestas también. Así que tuvimos que conversar con los dirigentes y ellos fueron los que eligieron el tipo de partidos que quieren configurar y estamos en ese proceso de configurarlo. Hay muchas de las propuestas que hicimos que fueron aprobadas por el Congreso, como los referentes al regreso a la formación política. Para resumirlo, nosotros
teníamos un conjunto de prácticas hasta que llegamos al poder en el 2001. Sí. Y a partir de 2001, en el mismo congreso, sexto congreso, profesor Juan Bosch, que John lo conoce mejor que yo porque dieron apertura ahí. Era candidato ya a la Federación de Estudiantes. No, estaba militando. El candidato era Alexis, ¿verdad? En el 2004, 2005 fue eso, ¿no? Sí, más o menos. Sí, tú eras el candidato, estábamos ahí. Sí, estábamos ahí. Exactamente. Y entonces ahí se decidió eliminar la formación política. Un conjunto de decisiones que, en mi opinión... Se decidió eliminar... Sí, para garantizar el proceso de masificación del partido. Porque la formación era un filtro también. Hasta que usted no agotaba un ciclo que podía durar 1 o 2 años, usted no se volvía miembro. Entonces mucha gente quería ser miembro del PLD y se tuvo que eliminar ese filtro. Pero también se eliminó la Secretaría de Enlaces, se eliminaron muchos procesos que nos permitían en oposición operar. Entonces nosotros nos convertimos en un partido de poder, en una maquinaria electoral, que íbamos solamente a las elecciones y nos configurábamos para ir a elecciones. Fuera de elecciones, todos nosotros estábamos concentrados en algún área de gobierno. Entonces, ¿tú crees que es posible crecer, discúlpeme que le interrumpa, crecer volviendo a lo que no le permitía crecer? No. Yo lo que creo Porque para eso existe el eclecticismo. No, yo no creo que nosotros deberíamos... Hermano, pero es que ellos cerraron los círculos de Yo no he dicho que no, yo le estoy haciendo esa pregunta. Porque tú decides, por ejemplo, mientras ellos fueron un partido cerrado, ellos no pudieron gobernar más de 4 años y llegar al poder por una circunstancia de que Balaguer no dejó pasar Peña. Sí, es correcto. Y si no se masifican, no durarán el tiempo que duran tampoco. El análisis, ¿qué tú quieres? Vivir la vida entera siendo político y haciendo política sin lo principal que es llegar al poder. Que es llegar al poder. No, pero oye, yo creo, lo que pasa es que nosotros normalmente somos muy dicotómicos, pensamos que una cosa está contrapuesta a la otra y no necesariamente es así. Sí. Masificar el partido fue necesario porque gobernamos 20 años. No lo podemos criticar. Lo que no era correcto era eliminar de tajo la formación política, porque nosotros mismos nos quedamos buscándola. Yo no estoy diciendo que regresemos a los círculos de estudio, sino que cumplamos con la ley. Además, la ley es que nos obliga a tener formación en los partidos. Perdón, por ejemplo, es adaptar a lo que funcionaba, porque por ejemplo, antes esa formación política le exigía 2 años, ustedes pueden hacer un modelo que de 6 meses. Y menos. De formación. Porque ahora además... Un filtro para pasar. Tú tienes, un 3 meses, un diplomado. Tú tienes la tecnología de aliado para eso. Ahora, o sea que hay muchos recursos que te permiten llegar rápidamente a la militancia del partido para formarla. La segunda pregunta que tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer para llegar al poder en el año 2028. No para construir confianza, porque yo creo que la oposición no perdió la confianza de la ciudadanía, por eso el nivel de abstención es tan alto. Pero eso da para que hagamos otro programa. O sea, hay una parte de la ciudadanía que miró siempre con cierto escepticismo la capacidad de gobernar que tenía el PRM. Por eso no participó. El PRM ha sacado los mismos votos. ¿Y por qué no siempre. votó entonces por la oposición? Porque tampoco creía que nosotros podíamos llegar al poder. Entonces primero, hay una pérdida de confianza. Hay una pérdida de confianza. Y yo creo fundamentalmente que eso se va a recuperar en parte porque la gente sabe ya hoy que no va a mejorar su vida y de hecho que va a continuar empeorando su vida en el gobierno del PRM. Y por otro lado, en la necesidad que tienen los partidos opositores de comenzar a hablar de los problemas que tienen los ciudadanos. Porque lo que sucede es que nosotros los políticos hablamos mucho de los problemas internos. Fíjense cómo yo me siento cómodo hablando de todas las cosas que queremos hacer en el partido. Pero la gran transformación que tenemos que hacer es poner a los militantes del partido a acompañar al pueblo dominicano en sus demandas. Y eso ocurre en el territorio, o sea, en cada comunidad. Nosotros, por ejemplo, ya hemos comenzado a hacer que el Comité Provincial de Asua acompañe la demanda del municipio de Asua, de los ciudadanos, de los municipios. Que se empoderen de las causas sociales. Sí, en un distrito municipal, que es Los Negros, con respecto a la barcaza que está ahí puesta. Sí. O que tanto nosotros como la misma Fuerza del Pueblo ha estado acompañando a los municipios de La Vega con el tema de la alcaldía de La Vega y el desorden que ha significado eso para los municipios de La Vega. En la medida en que los partidos comienzan a hablar el lenguaje de los ciudadanos, comienzan a recuperar confianza y a construir confianza. Johnny, felicitarte por ese triunfo que tú has tenido. Él fue secretario de la Juventud del PLD. No, fue miembro. Johnny iniciamos juntos en la UAS, fue uno de los grandes dirigentes estudiantiles.
Johnny, desde Yo que comencé con John. Sí, desde que llegó a la trabajando con UAS, John. siendo un muchachito, yo recuerdo que tuvo que mostrarme la cédula. Tú has vivido mucho, John. ¿Recuerdas? Tú has vivido mucho. Pero John. Johnny, siendo, Hay más historia que el descubrimiento de América. Sí. siendo un muchachito, señores, tenía una gran capacidad por las matemáticas, la física, Ah, y se dedicó a darle repaso a todos los estudiantes que tenían dificultades. sí. No solamente de la UAS, sino también de UTESA, de otras universidades. Lo hacía con mucho amor y siempre sin aceptarle ni siquiera regalo a la gente. Yo lo recuerdo. De verdad que me siento muy satisfecho por eso. Gracias, hermano. Pienso que contigo la partidocracia tiene una esperanza, de verdad que sí. Johnny, ¿cómo ha sido la receptividad de los compañeros del PLD hacia tu posición como secretario general en todo este recorrido que he visto que tú has iniciado? Ha sido buena la recepción de los compañeros. Hay mucha expectativa sobre las cosas que hay que hacer. Son muchas las cosas que se tienen que hacer. Y tal vez el desafío más importante que tenemos es hacer que los compañeros y las compañeras entiendan que una gran parte de la responsabilidad es de ellos. Son ellos mismos que tienen que hacerla. Porque en política y en muchas áreas también de la vida social y de todos nosotros, uno se acostumbra a decir lo que los demás tienen que hacer. Pasa mucho en la militancia del partido. Entonces todo el mundo está diciendo, si el partido hiciera esto, si el partido hiciera aquello, pero el partido somos nosotros mismos. Entonces, como ir creando esa conciencia, movilizando a los compañeros en torno a esos problemas que nosotros hemos identificado que afectan a los dominicanos. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo nos estamos organizando, ya viene el 27 de febrero, vienen unas fechas importantes y el partido tiene que estar presente ahí. Igual hay otros aspectos de la organización que tienen que ver con los procesos internos, como la comunicación, como el funcionamiento de los organismos, el comité central, que es muy grande, cómo hacerlo que sea mucho más funcional para que la militancia sea parte de la toma de decisiones efectivamente, como ordena el estatuto. Es decir, cómo convertimos lo que dicen nuestros estatutos en la práctica del partido todos los días. Pero la recepción ha sido positiva, hay entusiasmo, hay compromiso. Yo me siento profundamente agradecido, asombrado realmente del nivel de resiliencia que tiene la militancia del PLD. Nosotros pasamos unos momentos muy duros estos 4 años y acabamos ahora mismo de ir a un proceso electoral. Y entonces toda la militancia está ahí metida. Primero iniciando el Congreso de manera anticipada, eligiendo a las autoridades. Yo estaba anoche en Jaina, en lo bajo de Jaina, que es un municipio de San Cristóbal, y ahí estaba toda la militancia del partido. ¿De a las mi 8 de la provincia? noche. En tu provincia. O sea, que uno realmente, yo me siento agradecido y sorprendido. Estamos en diciembre del mismo año de las elecciones. Acabamos de ir a un proceso y no... A 18 de diciembre, que la Sí. gente tenga otra cosa. Sí, sí, sí. Nilda. Bueno, pues estimado, buenos días, bienvenido. Mira, ponche la difícil a Johnny. Tú sabes que Aquí es, güey, la ñonguita nada más. dicen que la Que la primera ve ahora, dicen que la primera etapa para que un alcohólico pueda superar esa situación Coño. es realmente reconocer que Y tiene llegar el al tocar problema, el fondo. que tiene el problema. Cuando toca el fondo, que se puede... Decir, entonces soy recuperar. alcohólico, soy alcohólico. No, después que Cuando- toca fondo, que está en cuero, hediondo, así tirado en una esquina, ahí Exactamente. que puede levantar. Por Ahí experiencia puede. propia habla Sí, usted. sí, sí. ahí puede levantarse. Entonces yo me he dado cuenta que la narrativa de muchos del liderazgo del PLD es vamos a la calle a apoyar a la gente, pero ya se hizo ese mea culpa interno para poder salir de ese agujero que enfrentaron, y ustedes lo reconocen, porque incluso el mismo Danilo Medina decía, las ratas se van a saltar del barco. Ay, caramba. Entonces ya ese mea culpa interno para ustedes poder ir a sanar a otros, ir a ayudar a otros, ¿lo hicieron ustedes a lo interno del partido? ¿Ustedes creen que ya están bien, que ya para poder salir? Yo lo que creo es que el pueblo dominicano no está bien. Sobre si nosotros hicimos la evaluación interna, sí, porque el Congreso del partido, creo que pasa en casi todas las organizaciones, lo primero que incluye es una etapa de evaluación. En el caso del PLD se llama crítica y autocrítica, que es un método. O sea, nosotros tenemos que hacer que la militancia diga lo que salió mal y también se critique a sí misma. O sea, diga lo que ellos le faltó hacer, lo que hicieron mal. Y esa es la primera etapa del Congreso, o sea, que se hizo. De hecho, cuando yo le digo que nosotros perdimos unas prácticas, eso es parte de ese proceso de evaluación, es un reconocimiento de cosas que pudimos haber hecho mejor. Y también, por ejemplo, yo entiendo que nosotros fuimos
suaves como oposición. Lo que dijo el presidente es correcto. Hicimos una oposición muy suave y es una crítica. Y eso es el resultado de una evaluación. Y bueno, lo importante es que nosotros estamos en la actitud de hacerlo de una manera distinta y de construir militancia. ¿A qué se refiere de que es suave? Oposición light. Pues nosotros, los primeros 4 años de este gobierno, tuvimos unos asesores y lo primero que nos dijeron fue, mira, el volumen del gobierno está muy alto y ustedes no lo van a escuchar, no importa lo que ustedes digan, no lo van a escuchar. Y era así. Usted iba a los medios de comunicación y les decían de que cuando usted va a comenzar a hacer oposición, pero estamos aquí. Era muy difícil que te escucharan, incluso que tú pudieras hacerle una crítica. ¿Pero cómo así que el volumen estaba alto? Sí, porque había muchísimo dinero de propaganda, ustedes lo saben. Digo, la propaganda no es mala. La propaganda no es mala porque usted necesita comunicar los logros del gobierno. Eso es necesario. El problema es que no habían logros. Okay. Lo que está mal no es la publicidad, es que no haya nada que hacer. Nosotros estamos ante el gobierno con la más baja inversión pública de los últimos 73 años. Ya superó a los gobiernos del mismo PRM en el pasado, PRD, PRM. Pero bueno, le digo, ¿por qué entonces esa victoria tan arrolladora? ¿Será? Bueno, por el tipo de práctica. Nosotros asistimos a un proceso hiperclientelar. No hay precedentes con respecto a lo que se hizo aquí en febrero y en mayo. Y la oposición solamente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo después que ya tenía el palo arriba en febrero. Eso fue así que sucedió. Sí. O sea, un tubazo, sí. sí, no, lo primero... Oye, estaba aturdido para la próxima. Estaba así dando vueltas para la próxima, para la presidencial. Después ese tubazo que le dieron en las municipales. Sí, pero en febrero en las municipales ellos tuvieron un mejor papel. No, pero fue... Como Pero evidentemente era no eran los números que tenía que sacar la oposición. Y no eran los números que tenía que sacar el PLD en la municipal. Aunque también ahí hubo una cuota de responsabilidad por no ponerse de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Sí, pero no fue No solo fue eso. Sí, claro. Es verdad lo que tú dices de que hubo un exceso de compra de alcalde, de vaina, de recursos. Porque es la pero verdad. fue sistemático. Es la verdad. Candidato que no fue ni a Europa, candidato malo. Discúlpame, Johnny. Usted coge y analiza los anuncios del gobierno y la inversión del gobierno en políticas sociales, sobre todo, por área, por territorio, y se da cuenta que donde quiera que nosotros estábamos bien, ahí se metió de todo. Y eso pasó provincia por provincia. Entonces, bueno, y ante eso es que hay que construir. Yo tengo una anécdota. Cuando comencé a militar en el movimiento estudiantil, un joven que ustedes conocen, que se llama John García, me puso una tarea. Él me dijo... Era revoltoso esa vez. Quemaba carro, tiraba... No. Me quemaron a mí. No te quemas a ti. El agua es un escenario agresivo. Y había que ser muy valiente porque hay mucha gente anárquica. No fue así. De hecho, yo nunca creyó en eso. Nunca. Hombre de paz. Lo cierto es que un día John me dice... Bueno, hay una actividad. Yo no recuerdo si era un concierto que iba a haber. Estábamos en la campaña de John. Esta familia está esta familia está rota. Oye, ¿cómo hablan de hermanos? Un color verde y un morado de un lado. Somos hermanos. Coño, sí. pero se rompió. Bueno, el asunto es que John me dice, hay que hacer unos volantitos para invitar esto. No me acuerdo si era una fiesta. Sí. Entonces yo me voy para mi casa y hago en Word el volantito mariposa y se lo llevo en un disquete a John. Se usaban los disquetes en ese momento. Entonces John me dice, ¿y qué es eso? Y digo yo, el volante. Y me dice, no, pero eso no se puede dar, eso no es el volante. Y ahí yo comprendí que era hacer un trabajo político. Y yo le dije, ¿y cómo lo vamos a hacer? Me dice, hay que hacer los volantes. Son volantes que necesitamos. Y ahí yo fui donde el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que era el doctor Jorge Azana en ese momento. Y le pedí una rema de papel y fui allí. Bueno, lo imprimimos, lo picamos. Y cuando yo llegué con los volantes, me dijo, pues nada más hay que distribuirlo. Lo distribuimos. Y ese día yo comprendí que la militancia se construye en las calles haciendo las cosas, no proponiéndolas, no dando recomendaciones. Esa enseñanza, yo cada vez que voy a las provincias se lo digo, yo se lo recuerdo a la gente, le digo, mira, a mí me tocó hacer esto y es así que se hace. Entonces, en el PLD estamos en ese proceso de reconstruir la militancia. Mira, tú sabes que tú hablaste de marketing ahora mismo, tú sabes que el modo que más se acerca a la gente, más efectivo, es la promoción. La publicidad no es no personal. Y eso que tú hiciste fue personal, es una promoción. Sí. Tocaste a la gente. Sí. Eso es lo que se hacía en la UA, eso es lo que vivimos nosotros. Uno la historia del volante en la UA. Y uno aprende de todo, de todo en la UA. Hasta Mira, diseño. Johnny, tú sabes que tú tienes en tus hombros, primero,
una responsabilidad muy grande porque tú llegas al PLD en el momento más difícil de toda su historia. El tránsito más difícil político de toda la historia del PLD es este. Además, tú tienes contigo también cargar la historia de quiénes han sido los secretarios generales. Por ejemplo, yo voy a ir a los secretarios generales que yo vi. Por ejemplo, Lidio Cadé era un callo en el medio de aquello para Joaquín Balaguer. Lidio Cadé fue secretario general del PLD cuando Juan Bosch era presidente de su partido y era un hombre terrible para Balaguer porque era un hombre cínico, irónico, incisivo. Yo lo estoy diciendo de la mejor manera. Cumplía su rol político. Después yo vi, me parece que fue a José Tomás Pérez, lo pude ver. No sé si después de Lidio, hubo otro después de Lidio. Vi a Reinaldo Párez Pérez, pero José Tomás Pérez era un hombre de un temperamento más calmado. No dejaba de ser interesante, porque cumplió su rol. El difunto, el extinto Párez Pérez era un hombre aguerrido. ¿Qué me dicen? Yo no tuve el placer de conocerlo. Que era un hombre bueno. ¿Quién? Fuera, más afán. fuera de lo que, fuera del lente. Ese era un tercio. Ajá, bailador de salsa, chabacán. Ahora cuando prendían la luz y se ponía ese traje. El tipo era aguerrido y hasta odiado. Una autoridad. Y odiado por la oposición porque era un hombre aguerrido. Pero era un hombre bueno, muy bueno. Era un hombre incisivo. Ponía a la oposición todo el tiempo. Sí, era un hombre terrible. Era bueno, muy bueno. Luego de Reinaldo vino Charlie después Reinaldo. Yo tengo que decir esto de manera particular y apártense todo. Era un hombre desagradable. La gente ya no quería verlo ahí. ¿A quién? A Charlie. Sin embargo, fuera del lente era un tipo nice. Así es. Un tipo nice. Yo no entiendo. Pero desde que prendía el micrófono, yo no sé qué pasaba con la voz, con la gente, que no quería escucharlo a Charlie. Es verdad. Sí, a pesar de que también es un maldito. Ey. Sí, eso soy yo. ¿Qué fue lo que Charlie te hizo? Un maldito, Pero ya hay un encantador. Tú porque andas con tu joven cuello maldito. tortuga hoy. Un maldito rol ponerlo ahí. Vamos. Segundo. Ajá. A Charlie, ¿verdad? No, sí, maldito. Y a tu Charlie. líder no. Un tolete. Mejor presidente, coño, que ha tenido después de Balaguer este país. ¿Quién? Nadie ha hecho una obra de gobierno, coño, como Danilo Medina. Acúselo de todo. Yo coincido contigo. De todo, acúselo. Las obras de gobierno Salud, del presidente Medina. metro, carretera, Ya cállate. Coño, me plántate. hermano. ¿Quién más? Pregúntale a sus hermanos. Espérate. Desayuno escolar, 9-11, jornada detendida. ¿Quién más? Tú te pones. Pero ven acá. ¿Verdad o mentira? Tú te exageras. Pero que sí es mentira. Porque aquí hay mucha manipulación en este país. Tú quieres hablar tú solo, pon un maldito YouTube y vete tú solo. Porque deje que el otro hable. Yo no dejo de reconocer, y yo he sido un crítico de Danilo. Frontal. Ahora este los programa me gobiernos gusta. de Danilo fueron buenos. Políticamente tiene tu crítica. Ahora, Danilo ha sido lo mejor políticamente difiero de él. Míralo ahí. Pero el que diga Es que los humano, gobiernos de tiene Danilo no fueron buenos. Es humano, comete errores. Fueron buenos. Es humano, comete errores. Muy bueno, contaminado por la Y corrupción. en muy todos bueno. los gobiernos. Exacto. Vamos a analizar todos los gobiernos. No, han bien, tenido hermano, su no, perversidad. no ha habido. Usted tiene razón, pero baja el tono. Los mejores presidentes. No tiene su perversidad. Usted tiene No razón. ha habido nunca más corrupción que ahora. Ah, pero ven acá. No, Y todos pero los estamos cuartos de la- claros. Tú, pregúntale al hermano. Pero yo- Pregúntale no, a la familia. pero yo- Johnny, mira. No, yo se lo voy a te digo mencionar. aquí algo. No, se lo voy a mencionar. No Johnny, hablemos Aquí hay mucho. 30 casos de corrupción que no se han investigado todavía, reconocido por el mismo presidente cuando despide a los funcionarios. Vaya a someterlo ¿Por qué no? sin No, la porque, evidencia. no, porque hay Porque gente que la ha ido a someter y ni siquiera se la reciben. Es más, hay sometimiento y ni siquiera se procesan. O todos nos recordamos qué pasó en educación El cuando se gobierno decidió más corrupto cambiar. es el último, Johnny. El No, último yo lo que gobierno. creo es que aquí se relajó con el tema de la corrupción. Es un tema serio, es un tema sistémico. Y pretender Entonces, asociar ese tema a un solo mira mi color, a un solo pregunta ahora. partido. Pero ahí mismo, Johnny, ¿por qué ustedes no están haciendo su papel y van a someter? No, Porque nosotros sí cuando, lo hemos- cuando ustedes no, eran no, lo gobierno hemos y hecho. ellos eran oposición, ellos iban y llevaban el expediente. No, ¿Dónde la, están ustedes? la diferencia es que nosotros ahora vamos y no se reciben. Es más, nosotros Ay, hemos... que no Pero ¿y por qué no hacen una rueda de Pero prensa y convoquen dicen, a la Juan, prensa. Sí lo hemos no, hecho. no me Sí lo, reciben tampoco. sí lo hemos hecho. No, Oh, porque pero eso es muy el fácil. compañero, Si mi abuela tuviera rueda de el bicicleta. compañero José Dante fue y llevó un expediente, hizo una rueda de prensa al frente de la Procuraduría. ¿Dónde está? Miembro del comité político del partido y a nombre del comité mira, político, ¿qué pedieron? secretario de ¿Qué Asuntos pedieron? Jurídicos del ¿Qué PLD. pedieron? Johnny, este es un gobierno que ha manejado todo el dinero que no ha manejado ningún presidente. Todo el dinero del mundo. Y todavía se siguen aprobando más cuartos. Y para el año que viene más cuartos. Haga su pregunta. No, pues déjeme terminar. Vaya al fondo. No, usted me está coartando. 1,6
600,000 millones de pesos van a manejar ahora. Entonces, todas esas oportunidades, todas esas denuncias. Coño, ¿qué es lo que va a hacer el PLD para poder levantarse de verdad del 10%? Johnny, más allá. ¿Tú sabes quién se parece? ¿Tú te acuerdas de Cocolizo? Cocolizo era el de Olivia, la de Popeye. ¿Te parece a Cocolizo? En la frente. Sí. Okay. Johnny, yo soy el príncipe de este maldito pueblo. Johnny, ¿qué es lo que va a hacer el PLD? ¿Por qué este pueblo necesita que lo ayuden? Mira, yo acabo de colgar un video de un hombre diciendo atrocidades, expresándose de este mal gobierno. Yo siento que la oposición no está capitalizando en su justa medida el tiempo pasando. Vamos. Sí, lo estamos haciendo. Mira, lo primero es que nosotros comenzamos ahora mismo a darle seguimiento al tema de los bonos, que es el tema que está en la actualidad. En nuestro país se tiene la mala costumbre de que los temas se toman y se dejan, como que se ponen de moda y pasan. Es que uno tumba a otro. Sí, uno tumba. También el gobierno ayuda mucho, porque tiene un escándalo atrás de otro. Sí. Pero ahora mismo nosotros hemos hecho una solicitud a través del libre acceso a la información pública para que se publique el listado definitivo de beneficiarios y los criterios que se han utilizado para designar a esos beneficiarios. Nosotros le estamos dando seguimiento, nosotros estamos en nuestro rol. Desde que eso se publique, nosotros lo vamos a auditar y le vamos a dar a conocer a la ciudadanía los resultados y los hallazgos de esa auditoría. Sí, de los bonos de ahora. Vamos a auditar lo de que andaba Tony repartiendo a las dos Vamos a ver. Ellos porque tienen que tú entregar el tienes que listado de saber, son 3 beneficiarios. millones Porque de es que bonos. el problema es que ellos hicieron una lista diciendo quién eran la gente que lo necesitaban y esos bonos se activan con una cédula. Entonces nosotros vamos a ver si la gente recibió eso. Eso es lo que queremos saber. Yo no busqué el mío. Si salgo que lo recibí, alguien lo recibió por mí. Alguien Lo vamos a cambió. saber. Johnny, Dios mío. tú sabes que al presidente Medina se le... Y tú estabas visitando a John también. Yo salí. Ah, Aquí todos estamos habilitados. Al presidente Medina... Yo me busqué, pero no salgo. El único del Usted PLD gana que mucho. no Usted no, salió. usted no Está merece rico, esos está 1.500. No, yo creo que el criterio fue al revés, pues yo sé que menos Está tiene. desempleada. Profesor, mire, al presidente Medina se le ha sindicado en los corillos políticos, en las tertulias, en los programas, de ser, porque él tiene una amistad pública que no le esconde con Hipólito Mejía. Y entonces mucha gente, dentro de los que me incluyo, decía desde el inicio, cuando empezó el intento de la Alianza Rescate RD, por el accionar de Danilo hacia la alianza, yo decía, pero es que Danilo la está torpedeando. Pero es que Danilo está poniendo mucho pero. Pero es que Danilo no quiere que haya cohesión. Por ejemplo, Marino Collante. ¿Cómo era posible que Danilo impusiera a Marino como candidato a senador en Santiago, estando Demóstenes ahí? Y así hubo muchos casos. En San Juan se iba a perder. Hubo muchos casos muy emblemáticos que si hubiese habido una unidad monolítica en febrero, la realidad de cara a mayo hubiese sido otra. Entonces, la gente dice, Johnny, pero ¿cómo es que Danilo, que tiene una alianza con Hipólito para torpedear la alianza y finalmente logró su objetivo? La gente hasta dice, parte de esa alianza de Danilo con el PRM hizo que le variaran la medida a José Ramón, a Donald y a toda esa gente. Eso fue negociado. A Alessi, Iván. Entonces, a lo interno del PLD, ¿cómo? O sea, los PLDistas siguen ciegamente, monolíticamente confiando en Danilo. No hay gente que tenga algún tipo de requemor con el presidente, porque, por ejemplo, Francisco presentó una candidatura a la presidencia del partido, evidentemente, y sacó cerca de un 30 y cuánto por ciento. 33. O sea, que eso quiere decir que a lo interno del PLD hay una parte importante que entiende que Danilo no debió seguir en la presidencia de ese partido. ¿Cómo está la situación con relación a la figura de Danilo en el PLD? ¿Él sigue teniendo control absoluto como líder o tú sientes que eso ha ido cambiando en el PLD? Bueno, el PLD es tal vez el único partido o uno de los pocos partidos que se puede dar el lujo de hacer un proceso de esa naturaleza y seguir caminando hacia adelante. Eso es porque tiene prácticas democráticas. O sea, nosotros sí fuimos a un proceso y los compañeros eligieron los que entendían que tenían que elegir y eligieron sus autoridades, el comité político, y ahora seguimos porque viene la elección de los titulares de secretarías. Yo creo que hay una diferencia entre control y autoridad. El presidente tiene una autoridad que se la da la experiencia, el conocimiento, es el líder del partido, fue 2 veces presidente de la República. Ningún partido político prescinde de una figura que fue presidente de la República, nunca.
No, en la historia. Ni el PRM lo hizo con Hipólito, ni el PLD, ni el PLD lo hizo con Juan Bosch, ni la Fuerza del Pueblo lo puede hacer con Leonel, porque no se prescinde de una figura de ese peso, de esa gravedad dentro de la organización. Y bueno, eso es autoridad. Lo otro es control. El control es que usted trate de que todo se haga como usted quiere. Y bueno, eso yo nunca lo he visto en el presidente Danilo Medina. A mí, hasta el momento, nunca me ha llamado para decirme, mire, estas decisiones administrativas, que son competencia exclusiva del secretario general, hágala así. Pero incluso entonces, si yo intento compartirle alguna idea que tengo, me dice, no, como usted lo haga está bien. Porque usted es el secretario general. Entonces, se lo digo sinceramente. Entonces... Hay muchos mitos alrededor de eso, porque la gente se construye una imagen de la otra persona con quien no comparte. Fíjense lo que ustedes decían de Reinaldo. Pero desde que usted se sienta detrás de la puerta y se da cuenta que el ser humano no es así. Johnny, el secretario general. Johnny, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted necesita? Ahora entiendo. Ahora entiendo lo del cutis. No. Johnny siempre ha sido así. Es un asunto de conocimiento para que edificar al pueblo. ¿De qué más se encarga el secretario general? Para que la gente no se quede nada más con el dinero. La gestión política es lo más importante en un partido pero político. Pero el cheque, a propósito del dinero, espérate. No, lleva varias. que tengo conociendo a Johnny es el mismo. 92. Gracias. 22 años. Mira, a propósito de los cheques. Es médico y lo alimenta bien. Sí, eso es verdad. A propósito de los cheques, Johnny, hay un rum por ahí. Hay un rum. Sí, y dicen que usted como que viene un poco duro, austero. ¿En qué sentido? ¿En lo económico? Sí, bueno. que viene la coleta de nuevo, que no hay cuarto para fiesta. No, al que revés. no hay dinero, cuéntenos. Al revés. Mi amiga Yulisa atacando lo del No, pero lo de Yulisa no fue por eso. Miren que lo que pasa, esas plataformas hacen un trabajo muy importante a favor del partido, todas. Hay muchas plataformas digitales. La de Yulisa probablemente la más destacada, la del PLDI. PLDista, sí. Y tiene mucho tiempo haciendo ese trabajo. De ahí se inspiró el PRMista. Y ella lo hace prácticamente con su esfuerzo, con las uñas. Bien, y entonces a veces los compañeros son muy poco solidarios con ese tipo de iniciativas. Y esa sí puede ser una queja válida de Yulisa, no es incorrecta. Otra cosa es el dinero del partido, que no es del secretario general ni de nadie. Nosotros tenemos unos procesos y tenemos que administrarlo y gestionarlo. Abran los zippers de la caleta, coño. Pero ¿y por qué no le dio el apoyo a la fiesta del PLD? Una fiesta que los compañeros le esperaban. No, se le puede dar apoyo en la medida en que ella lo solicitó. Nosotros, por ejemplo, le dimos el salón, le dimos ciertas facilidades, pero eso no es suficiente para lo que ella necesitaba hacer. Ahora, yo no creo que la decisión que ella haya tomado sea exclusivamente por eso. Yo sí puedo decir, porque he conversado con ella muchas veces. Perdón, sería importante que pusiera en contexto a la gente que no sabe cuál fue la decisión, de que están hablando. Sí, pero bueno. Ustedes están hablando de un tema que nada más. Pero recuérdense, yo no quisiera. Explíqueme. Yo no quisiera. No, permíteme que me pongan en contexto, porque de verdad. Lo que pasa es que yo no quisiera ser de vocero de Yulisa. ¿Por qué? Bueno, porque ella puede explicar eso mejor que yo. Yo sí sé, porque he conversado con ella, no por esto, en muchos momentos, que es una queja de ella y de todos los compañeros que hacen activismo digital. Sí, se ha hecho. Pero que no sabemos cuál es. Explícame tú, por favor, Erwin. Bueno, hay una cuenta de Instagram que se llama El PLDista, que es una cuenta no oficial del partido, pero es una cuenta que ha logrado que todos los PLDistas del país la tengan como la cuenta principal de referencia de todo lo que se publica ahí. Eso es una cuenta de una dirigente del partido, pero que es su cuenta de ella, que ella ha decidido hacer eso para el partido, para los candidatos, para promocionarlo, para promoverlo. Y dentro de los PLDistas y fuera de los PLDistas, la cuenta ha logrado un posicionamiento importante. Entonces, ella evidentemente siente que como ha hecho un aporte al partido, de alguna manera debe ocasionalmente retribuirle, ella apoyarle. hace una fiesta. Ella hace una fiesta de Navidad en el local del partido, con toda la dirigencia del partido. Entonces, en esta ocasión, ella se quejó de que no hubo las condiciones logísticas, financieras, para hacer la fiesta como ella siempre la hacía. Pero yo desconozco la intríngulis. 115,000 seguidores tiene esa cuenta. Sí, muy no se le dieron los chelitos, no se le dio los chelitos a la señora. No. Sí, no creo que sea solamente eso, porque ella, por ejemplo, en la publicación no dijo eso. Solamente dijo que se posponía la fe. Pero yo sí conversé con ella. Igual, se suspendía, perdón. Igual, yo sí creo que nosotros tenemos que ir construyendo esas capacidades de comunicación, ese ecosistema, y darle un poco más de apoyo a los compañeros que hacen esa labor, que lo hacen muy bien. Con respecto al tema de los recursos, que fue la pregunta original,
pues sí, eso hay que gestionarlo con mucha integridad, porque además son recursos públicos. Y la necesidad de volver a financiar el partido no es una necesidad exclusiva del PLD, de toda la oposición, porque nos hace muy vulnerable a nosotros depender exclusivamente del financiamiento público. Pero es que es una experiencia que ya vivimos. En febrero y en mayo el gobierno intentó asfixiarnos económicamente. Y depender exclusivamente de ese financiamiento nos pone en el peligro de no tener los recursos que necesitamos para ir a un proceso electoral. En medio de una sociedad en la que el clientelismo se ha vuelto un dios dentro de la actividad política, que encarece la actividad política. Una cosa, Johnny, yo escuchándote. Perdón, sí. Nada más para explicar esto, Elvin. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que nos vamos a convertir en un partido de bajo costo. Eso fue muy mal interpretado. Mucha gente dijo, bueno, ¿y qué es lo que significa eso de bajo costo? De bajo costo no significa que tú tengas menos dinero. Significa que tú tengas más dinero y hagas que tu proceso sea más eficiente. Pero lo de bajo costo es como barato. No, de bajo costo no es barato. No, de bajo costo no es barato. De bajo costo. La gente lo interpreta así, pero no lo es. Por ejemplo, el Tesla es un vehículo de bajo costo y usted no lo consideraría barato, ¿verdad que no? No, no es barato. Bueno, no es barato. No significa que sea barato. Es que los procesos son eficientes dentro del partido, que no dispendiamos recursos, que lo utilizamos bien para lograr el máximo impacto posible desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque lo que somos un partido. Por otro lado, nosotros hemos dicho que vamos a regresar al financiamiento individual de la militancia, pero es que eso no es una decisión financiera solamente. No es porque necesitemos exclusivamente esos fondos. Es que nosotros tenemos que construir un tipo de militante que sepa que cuando se mete en la actividad política va a aportar. Exacto. Va a dar, aunque sea el mínimo, aunque sean 100 pesos. Y eso genera cambia fidelidad, no, y pertenencia. Pues yo estoy el sentido de apostando. pertenencia, Yo claro. cotizo mensualmente. Sí. Claro. Bueno, Danilo dijo que los compañeros Sí, se en la Fuerza del acostumbraron Pueblo al DAO. Práctico. Todos los Y meses. también, Johnny, hay que decir otra, porque me parece interesante ese planteamiento que ustedes están haciendo de volver a ese punto, porque también, Johnny, hay que decirlo aunque a mucha gente no le gusta. Hay muchos compañeros tuyos que tienen mucha caleta de cuarto, que si llevaron dinero, bien habido y mal habido. Entonces, yo no lo creo, pero yo... Tú no lo crees, pero yo lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, Johnny, aquí voy a la real política. Le fue muy bueno que Danilo y Leonel lo hicieran funcionarios, que ellos se hicieran ricos, que ellos hicieran cosas. Y después que salieron del poder, cuando el partido está en su peor momento, que necesita del apoyo, coño, de los dirigentes. Entonces dicen, no, yo lo mío no lo meto. Ajá. Entonces tú lo tuyo no lo metes. ¿Y cómo tú lo conseguiste? Hay algunos que dijeron que no iban a aspirar al comité Tú no político. puedes decir eso, pero eso lo digo yo. Pero yo sí lo puedo decir. Ahora que ustedes están volviendo a esa, ahí hay unos verdugos. Que no le interesa volver al comité que político. tienen que no le volver a interesó. poner No. dinero. Toda la militancia del partido, el comité político, ex miembros del comité político se pusieron a disposición para cotizar y van a tener la cotización más alta que se puede dentro de los márgenes de la ley. Ellos lo han hecho. Ahora, nosotros, si yo comprendo lo que tú dices, mucha gente que se benefició del gobierno, no solamente funcionarios, gente que le fue bien, empresarios. Claro, que hizo negocio, que hizo vaina. Sí, eso es verdad, uno encuentra eso. Que pase todos los gobiernos. Pero Johnny, ahí mismo. ¿Y qué van a hacer ustedes con esos empresarios que se engancharon al partido, a la política? ¿Le van a permitir seguir ocupando los espacios de los políticos o lo van a hacer a un lado? Pero yo no. Hay muchos todavía que quedan en el PLD. Nosotros no tenemos ninguno con esa característica en la dirección del partido. Pero sí dentro del partido. Ahora, hay gente que con mucho poder. Pero es que también yo le voy a decir algo. Ser empresario no es un pecado. Y los empresarios tienen derecho a hacer actividad política, a estar en la actividad política. Lo que todos tenemos que comprender es que una cosa son sus intereses empresariales y otra cosa son los intereses de la organización. Finalmente, Johnny, yo sí te digo algo. Y como secretario general, y por la experiencia que yo sé que tú tienes, porque te conozco desde joven, desde la UAS, de coger lucha, de hacer tu fila, tú eres la resultante de un ejemplo de meritocracia en política. Sí. Gracias. Y tú debes impulsar en el PLD eso, porque si hay algo que al PLD le hizo daño y a otras organizaciones también, fue traer gente que coyunturalmente eran clave. Por ejemplo, de la academia traigo una, ¡fua! Lago Vice, ¡fua! Raquel, eso está muy bien, yo no tengo problema con eso, eso es válido si coyunturalmente te favorece para tú lograr un objetivo momentáneo. Ahora, después que tú haces ese movimiento, tú no puedes permitir que gente que tiene décadas de trabajo en un partido quede entonces sustituida por esos que llegaron de manera... ¿Tú me estás entendiendo? O sea, el partido tiene que volver de alguna manera a la meritocracia y que todo el mundo entienda, los partidos, que los escaños, las posiciones electivas,
son en base, evidentemente, a la popularidad que debe tener una persona, pero también a un trabajo acumulado. Todos esos empresarios enganchados que lo hacen candidato, vaina, destruyen los partidos, socavan la militancia. No solamente eso, tienen un comportamiento oportunista en muchos casos. Tienen un comportamiento oportunista, después son los primeros que se van. Sí, yo creo en eso que acaba de decir Elvin. Es lo que los dominicanos le dicen sistema de consecuencias, que es que son dos caras de una moneda. Por un lado, tú tienes la disciplina en el partido y tú, el que se sale de ciertos lineamientos, el que no trabaja por el partido, propiamente dicho, pues se tiene que sujetar a esa disciplina partidaria. El que tiene una responsabilidad tiene que ejecutar esa responsabilidad porque hay que evaluarlo. Y por otro lado, reconocimiento. Porque el que está en política, igual que el que está, por ejemplo, aquí en los medios de comunicación, quiere que le reconozcan su trayectoria, su trabajo, el esfuerzo. Y pueblo que no está escuchando, discúlpame, John, tu opinión antes de irte de esta mesa sobre el debate principal social en este momento y que ya un partido de la oposición expresó su parecer sobre el tema de las 9.8 toneladas en cuestión, que es debate nacional, atrapadas en el puerto Caucedo. Estamos preguntándole esto al secretario general del PLD. Adelante. Yo creo que tiene que haber una investigación profunda alrededor de eso. La sociedad dominicana no se le ha explicado adecuadamente qué es lo que se mueve alrededor de este problema. El presidente, las autoridades dominicanas se aceleraron a hacer un anuncio con mucha pomposidad al principio, como se hace con todo, y entonces luego vino una declaración del presidente Arévalo de Guatemala y ante eso se ha guardado un silencio sepulcral. Aquí no se ha dicho nada más. Yo creo que nosotros, ahora está la DEA investigando también, vamos a esperar cuáles son los resultados. Vamos a investigar los resultados de esa investigación. Bueno, gracias a Johnny Pujol, secretario general del PLD, por estar con nosotros. A ustedes, en breve regresamos con más de este Panorama de la Mañana. ¡Llévatelo, Cundo! Panorama FM 96.